Las siguientes charlas son dos chicas que les tenemos que agradecer de todo corazón porque nos fue fallando ponente y de repente les llamamos ayer, oye, que os venís. Dijeron, ¿qué? Que os venís. ¿A qué? Al examen de venga, va. Y de ayer a hoy se han preparado todo y les va a salir estupendamente que miren al suelo. También, antes no lo dije, tengo que agradecer a Mónica, que está por allí, todo el esfuerzo y el curro que se ha llevado, porque ella es la única organizadora del evento, así que, bueno, por favor. Y ya, sin más dilación, os paso a presentaros a quienes se vea que son arquitectas, se pasan al tema handmade hecho con las manos y todo. Bueno, somos Cris y Bea, no sé si se oye bien. ¿Sin micro? Bueno, vamos a intentar contaros lo mejor posible quiénes somos y nuestra relación con el mundo del diseño. Antes de empezar, dos pequeños apuntes. Uno, pediros disculpas porque traemos una pequeña chuleta, por si acaso nos quedamos en blanco. Y el segundo es que nos gustaría tener un poco de apoyo visual porque nos parece un poco difícil hablar de diseño sin tener nada visual. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Empezamos a contar que nuestras trayectorias profesionales son muy paralelas. Entonces, siempre en esta pequeña charla vamos a hablar de ellas como en plural, como si fuese una cosa común, ya que venimos como si fuéramos un ponente realmente. Y bueno, vamos a decir que nos conocimos en Valladolid estudiando la carrera, estudiamos arquitectura y ese fue nuestro primer contacto con el mundo del diseño. Que acabamos en 2007. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en el que estudiamos estábamos en un momento de cambio en los estudios de arquitectura, porque nosotras empezamos dibujando a mano, digamos, dibujando tanto a mano alzada, nuestro plan de estudios, que era un plan nuevo, porque se acababa de cambiar, en él dibujábamos a mano alzada y dibujábamos todos nuestros planos y todo lo que hacíamos, también lo dibujábamos a mano, porque dibujábamos con lápiz, con Rotrins, con regla, paralés, todo eso. Hacia la mitad de los estudios, más o menos, empezó a introducirse todo lo que es el mundo del diseño por ordenador, del dibujo por ordenador. Y es algo que no estaba dentro de la enseñanza reglada, pero que sí que era valorado en los proyectos que presentábamos, en las láminas que presentábamos, sí que nos exigían, no nos lo exigían, pero sí que lo valoraban. Entonces era como si nos lo exigieran. Que sí que si presentabas un fotomontaje o tus planos estaban dibujados con AutoCAD imprimidos, siempre estaban mejor y era valorar, pero eso no lo estábamos estudiando. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues con pequeñas asignaturas que teníamos, sí que nos empezamos a meter en esto y de forma por nuestra cuenta y haciendo cursos alternativos empezamos a meternos en el mundo del diseño, del dibujo por ordenador y del diseño por ordenador. Luego, ¿qué nos aporta, qué creemos nosotras que nos aporta el mundo de la arquitectura o el haber estudiado esta carrera para el mundo del diseño? Pues quizás el saber que el salir con la idea de que detrás de cada objeto, detrás de a nuestro alrededor, todos los objetos que nos rodean llevan un proceso de diseño detrás, aunque no se vea. Eso se puede pensar que nosotros sí que nos dedicábamos como... Bueno, eso es lo que la mayoría de la gente piensa, es que solo diseñamos edificios o aprendemos a diseñar o a crear edificios. Pero realmente sí que durante los estudios nos dan ciertas nociones de diseño gráfico y de diseño de mobiliario y sí que hacemos trabajos sobre esto. De hecho, lo pensamos ahora, que lo estuvimos hablando, que algunos compañeros nuestros se dedican a diseño de muebles y bueno, algunos arquitectos famosos como Le Corbusier, Mies van der Rohe, por ejemplo,
sí que hacían el diseño ya de mobiliario de sus edificios, de sus proyectos. Bueno, una vez que terminamos la carrera y que ya nos había picado un poco el gusanillo en esto del diseño, pues la experiencia laboral hemos tenido como dos experiencias muy diferentes y que nos relacionan de una manera también diferente con el mundo del diseño. Era en la que estuvimos trabajando en estudios de arquitectura. En esta primera, y luego otra que dejamos un poco aparte el mundo de la arquitectura y un poco por intereses nuestros aparte, pues empezamos a hacer cosas diferentes. En la primera etapa de los estudios de arquitectura lo que hacíamos básicamente era diseñar vivienda y obra pública, obra civil. Y la verdad que ahora recordándolo así con el tiempo es una tarea, es bastante difícil, pero también es bastante emocionante y que requiere mucha responsabilidad porque con el único elemento que tienes en tu mano es el diseño y tienes que responder o sea, tienes que dar soluciones y responder a unas necesidades y a unos problemas que te está planteando, ya sea pues una persona en concreta o un colectivo, ya sea o para hacer vivienda, edificio público o incluso para hacer ciudad, ¿no? Que también es muy importante el diseño pues en construir la ciudad. Que una ciudad sea vivible, pues ahí también influye mucho el que esté bien diseñado. Por otro lado, es una tarea de mucha responsabilidad porque eso que tú haces va a quedar ahí, ¿no? Y va a quedar ahí en el tiempo. Después, por otro lado, cuando te enfrentas al mundo laboral, ves que un poco lo que habías estudiado en la carrera es una utopía, porque de pasar del plano al ladrillo no tiene nada que ver, porque una sola persona no es capaz de controlar todo ese proceso tan inmenso, o sea, es que se diseña todo. Entonces, entran en juego muchos más gremios y otros factores fundamentales que en la carrera eso no lo piensas, como es el económico. El factor económico a veces es muy importante y hace que una cosa salga de una manera mejor o peor. Y luego, por otro lado, que cuando tú estás trabajando, estás utilizando el diseño, pero para lo que el cliente quiera, es decir, igual a ti te parece más funcional una vivienda de una determinada manera, pero la persona que tienes enfrente, que es en realidad la que te está encargando un trabajo, no lo ve así. Por mucho que tú le puedas intentar convencer de que eso funciona mejor de otra manera o de que estaría mejor de otra, pues no le convences si es el que paga y tiene la razón, ¿no? Y si eso pasa en el aspecto funcional de una vivienda, por ejemplo, en el aspecto estético ya, o sea, infinitamente más. O sea, si alguien llega y te dice, bueno, pues quiero esta vivienda así asado y quiero unas columnas dóricas en la entrada de mi puerta, ¿no? Y tú dices, nada, pero bueno, si tú lo quieres, pues no, allá va. Y luego, por último, en esta etapa de trabajo en estudios de arquitectura, también tuvimos contacto con el mundo de los concursos de arquitectura. Y bueno, eso se acerca un poco más a lo que habíamos hecho durante la carrera, porque no solamente tienes que presentar un proyecto viable y que sea, bueno, construible, por supuesto, y que esté bien diseñado, sino que también las láminas que presentes tienen que ser visualmente atractivas, porque hay un jurado que lo primero que va a ver es eso, y bueno, la estética en ese sentido pues también es muy importante. Y bueno, luego por causas decidimos un poco apartarnos del mundo de la arquitectura y de todas las responsabilidades que conlleva eso y los dolores de cabeza, y decidimos un poco ponernos a hacer cosas diferentes. Y pensando un poco en qué podíamos hacer, empezamos a pensar el interés el gusanillo que nos había picado por el mundo del diseño y, por otro lado, las habilidades que habíamos adquirido a lo largo de la carrera, pues como podían ser el trabajar con las manos, el hacer maquetas. Disfrutábamos mucho con ello y la verdad que nos parecía que era un trabajo muy entretenido. Y bueno, juntando estas dos cosas y dándole un poco un giro a lo que habíamos hecho antes, que era pasar del plano a la realidad, o sea, del papel a la realidad, del plano al ladrillo, decidimos darle una vuelta de tuerca y decir que íbamos a hacer totalmente lo contrario, que íbamos a pasar de la realidad al papel. Y entonces, bueno, fue un poco ahí cuando se nos ocurrió empezar a hacer maquetas de personas, un poco meternos ahí en el mundo.
Bueno, y seguimos dándole un giro a todo lo que hacíamos y haciendo como totalmente lo contrario. Entonces decidimos que de pasar a no controlar o a controlar solo una parte del proceso, íbamos a pasar a controlar el proceso totalmente. Desde que empezábamos con la primera idea, con el primer diseño, hasta que teníamos el resultado final. Entonces, en esta nueva etapa, lo que hacíamos es empezar con un que hacemos mediante programas hacemos como una caricatura o un retrato de una persona con programas de ilustración digital y ahí plasmamos como todos los rasgos, la fisonomía de la persona y todo. Y luego a controlar también lo que es el montaje, que consistiría en realizar una maqueta, como si fuera una maqueta en papel de una persona, en 3 dimensiones. Y con esto, al hacer todo, nos metíamos de lleno en el mundo del handmade. Y así uníamos diseño y handmade. ¿Qué es el handmade o qué creemos nosotras que es el handmade? Pues es la fabricación de un producto final a través de unos materiales y que este producto final tenga un valor especial. ¿Y qué le da ese valor especial? Que es la persona que lo hace. Nos gusta o creemos que esto es como una especie de artesanía del siglo XXI, pero bueno, a nosotros nos gusta llamarlo artesanía porque creemos que el handmade es como artesanía del siglo XXI, pero entramos aquí un poco en conflicto con la palabra artesanía, que tiene como unas connotaciones un poco de algo antiguo, a la artesanía siempre la vemos como relacionado con los oficios tradicionales. Entonces hemos pensado, sí que lo pensamos, en registrarnos en solicitar estar en el registro de artesanos. Pero nos surgía la duda de si esto de hacer cosas por ordenador y que a la vez nosotros consideramos que son artesanía, pues iba a combinar muy bien. Y bueno, luego para terminar, ahora que estamos así metidas dentro del mundillo este handmade, pues así preparando la charla hemos dicho, bueno, pues vamos a plantearnos unas preguntas que luego puedan surgir para que haya un poco de debate. Y entonces, una de las preguntas que nos hemos planteado es si todo vale. O sea, dentro del handmade se pueden englobar muchísimas cosas y, por ejemplo, una persona que compra 2 piezas importadas de China, por ejemplo, las pega y ya ha hecho un anillo, ¿no? Por ejemplo, por poner así un ejemplo fácil. Y ya ha dicho que ha diseñado algo y que ese algo es handmade porque lo ha hecho con sus propias manos. Bueno, pues no sé, nosotras pensamos que no, que eso no, que en ese caso eso no valdría porque debería de llevar un proceso de diseño detrás y que para nosotras es un proceso mental, es un proceso de diseño, es algo mental y que está estudiado previamente. Por otro lado, en el Todo Vale también lanzamos la pregunta de, por ejemplo, no sé si conocéis una marca española famosa de diseñadores que tienen muchísimo éxito, que hacen dibujitos minimalistas y con frases de buen rollo, pues lo plasman en millones de cosas, ¿no? Pues en relación con todo eso han surgido un montón de gente que, no sé, los copia o, bueno, se inspira en ello y cambiando un poco la manera de dibujar y cambiando esas frases por otras, se suben un poco al carro del más fuerte y también se supone que son diseñadores, ¿no? Si eso también es diseño o no lo es, ¿no? El copiar a un grande, si en este caso se consideraría como diseño. Y luego, por último, nos hemos planteado, como venimos un poco de lo que nos ha pasado con la burbuja del ladrillo y vemos que esto del mundo del handmade está en auge completamente, si también va a ser un poco la burbuja del handmade, porque vemos que, por ejemplo, en una ciudad grande, un mismo fin de semana puedes tener 3 talleres y 2 mercadillos un poco parecidos, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues realmente es porque demanda, no sé si hay, oferta seguro, porque si no, no habría gente que impartiría eso o no habría expositores que se pondrían en los mercadillos. Pero la pregunta es si hay demanda para tanto o si dentro de
de ese mundo que todo el mundo, o sea, que de la gente que dice que hace handmade, todo realmente es tal, lleva un diseño implícito o simplemente es gente que, bueno, y bueno, un poco hasta ahí es lo que habíamos preparado. ¡Bravo! ¿Nos podéis explicar qué es lo que hace exactamente y quién es vuestro público? ¿Vuestro cliente? Pues cuando empezamos con esto, pensamos, la verdad es que, o sea, se ha cambiado mucho desde cómo lo pensamos al principio en lo que un poco ha evolucionado, ¿no? Pensamos, dijimos, "Buah, esto es lo más moderno del mundo", o sea, nuestro público son modernos del mundo. Sí. Entonces dijimos, o sea, tenemos algunos en nuestro círculo cercano, No queremos decir. pero bueno, esto queremos que sea más gran escala, entonces por eso decidimos hacerlo de manera online. Y empezamos un poco, para hacernos un poco de publicidad, a acercarnos a, yo qué sé, pues a gente famosa, entre comillas, que nosotras consideramos modernos o que estaban un poco en la escena, misma línea que... sí, un poco en la escena así más independiente, y empezamos a hacer pues los muñecos de ellos, mandárselos y no sé qué. La realidad, bueno, eso a nosotras nos gusta, pero la realidad es que eso ha evolucionado un poco más y nuestros clientes ahora suelen ser regalos para bodas, o sea, BBB, bodas, bautizos, comuniones. No es tan bonito, pero es lo que es. ¿Tenéis un diseño único o es personalizado? Sí, es personalizado. Tenemos una plantilla que diseñamos también nosotras y sobre eso hacemos el dibujo personalizado de cada persona, la ropa, todo lo que sea. Y las plantillas también van cambiando, o sea, una amiga que está embarazada, podéis hacer una embarazada, yo así, o sea, va, uno que lleva una guitarra, otro que no sé qué, sí. Sí, totalmente. ¿Hacéis grandes cantidades o sería solo una obra por cada diseño, digamos? ¿Guardáis esas plantillas para hacer más o cada cliente se queda con esa obra para él? ¿Es exclusivo para él, digamos? Bueno, la plantilla es más o menos la misma para todos. Lo que cambia es el diseño de la persona. ¿Esa persona se quedaría con ese diseño? Claro, porque sería para él, sería el mismo, sí, sería único para él. A lo mejor lo habéis dicho y lo repetís, que es bueno. ¿Cuál es vuestro concepto entonces de artesanía? Porque por lo poco que he escuchado, no sé si... Estoy medio metido en un día. Como nos hemos quedado ahí antes. Sí, no me salió que venía antes. Sí. Pues ahora adelante todos. Nosotros creemos que sí que es artesanía, aunque es como que la artesanía que se ha quedado como en lo que era, ya no evoluciona la artesanía, es siempre tradicional. No se pueden meter elementos nuevos, porque ya hasta qué punto el ordenador es tradicional. Podríamos entrar ahí o sea, es nuevo, quiero decir. Sí. Ese debate es un debate entre vosotras, es un debate que tenéis con la comunidad de artesanos. No tenemos mucha relación con la comunidad de artesanos. Nos lo planteamos en su momento, sí, pero no hemos llegado en ningún caso a intentarlo. Porque al tener trabajo implícito con algo como es un ordenador, que el dibujo sea por ordenador, pues ya eso nos ha echado a nosotras mismas para atrás, que luego igual no es así, ¿no? Pero en principio, ahí está. Mi pregunta iba hacia eso, solo que no me expliqué bien cada vez lo de artesanía, porque preguntaba si cada obra era para un público, porque artesanía, si esa obra la hicieras para 1000 personas, ya no lo vería como tan artesanía. Puede que siga siendo artesanía. Se engloba un poco más de artesanía. Por eso quería referirme a la artesanía. Si cada obra sería única, más no única en sí, ¿no? Sí, que cada obra es diferente. Entonces nadie tiene una cosa igual. Sí, eso lo pensamos también desde el principio, como que vamos a hacer algo ahí. Claro, es que es verdad, o sea, que lo que dices tú, por ejemplo, que de momento el caso que hemos tenido es 1 a 1, ¿no? Pero claro, llega un día
y nos piden 1000, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos. O sea, no sé, no dormir en un año, no lo sé. O sea, Claro, es algo a lo que no podemos tampoco llegar. de momento como no está planteado así, porque, no sé, pensamos un poco en ir, o sea, un poco en el día a día y en ir poco a poco, eso ni nos lo hemos planteado. O sea, que igual dentro de no sé cuánto tenemos que volver a decir, no hacemos artesanía, tenemos una super máquina que hace ahí muñecos solos. Bueno, de momento. Bodas comunes y entornos más cercanos, pero bueno, si luego vais hacia un público más famoso, pues esa obra puede ser eso. Es una obra muy personalizada. Se la hacen, por ejemplo, a La artesanía puede ser Sí, lo de... un cantante famoso, a Hazme un mini músico. Justin Bieber. No, ¿sabes? No, porque ahí no... Claro, eso no se puede vender. Eso, lo que fue, eso, en relación con eso, esos que hicimos al principio de gente famosa, no es con la idea de venderlos, o sea, no está a la venta ni siquiera, era simplemente para que alguien que lo viera le viniese a la imagen, o sea, a la mente la imagen de esa persona y viese que se parecía. O sea, que si tú pides algo para ti, se te va a parecer a ti. Porque claro, lo que no podemos hacer, hay muy poca gente que quiere que pongas su producto, o sea, lo que le has hecho para él y su imagen, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ve la gente que tú vas a hacer un trabajo que está bien hecho, ¿no? Que se parece. Pues si no tienes un nombre, nadie te conoce y dices, joder, yo voy a pagar esto, igual me mandan uno y se parece más a mi vecino que a mí. Pues no. Entonces, la idea fue esa, ¿no? Un poco el poner así como unos ejemplos y que la gente tuviese la imagen de esa persona en la cabeza y viese, ah, pues sí. O sea, que no era la idea de vender a... Es que igual, claro, no lo hemos explicado. Claro, y bueno, en relación con esa pregunta número 2 que habéis hecho antes, como de debate, que hablaban de los Mr. Wonderful. Yo como estoy de fuera sí lo puedo decir. Pues quería preguntaros lo siguiente. Pues, parece que lo que habéis diseñado vosotros es un producto original vuestro, ¿no? Sí. Por diseños originales. ¿Ya tenéis imitadores que os han copiado vuestros diseños? O sea, el mundo de los muñequitos esto existe, no es como, por ejemplo, la técnica del origami, digamos como una técnica, la técnica del origami que existe y luego cada uno pues puede inventarse su muñequito, lo que sea. Yo no sé lo que es, como no lo hemos visto. No podría. Está prohibido. Es otra cosa, el concepto este de paper trace es una cosa que existe ya, es una cosa que viene de Japón y de montar piezas de papel. Es algo que existe y pensábamos que con todo eso de que a todo el mundo le gustaba algo personalizado, pues dijimos, vamos a hacer esto, pero personalizado de verdad. ¿Habéis localizado a alguien que se dedique a hacer lo mismo, exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que mande yo una foto mía y me haga un muñeco con mi imagen en papel. No sabéis, ¿no? Exactamente con la cara no, o sea, que se Pues lo traéis parezca... dentro de... No. Lo hemos visto en tela, por ejemplo, quiero decir, en otro tipo de cosas. Dibujados sobre madera también, yo creo. ¿Podéis explicar eso para que no lo hagan? Es que, por ejemplo, eso, El concepto de perfil. Luego que tú hagas un retrato, un dibujo, eso, pues eso... Lo que sí tenemos registrado es la plantilla. O sea, si hacemos una plantilla de perro, pues Es vuestro perro y ya está. sí. ¿Con qué Poco lo así. registráis? Utilizamos una plataforma privada de registro, porque si no registrar cada cosa sería imposible. Entonces, ¿Plataforma privada de registro? o sea, es como una empresa privada. No sé si podemos decir. ¿Pero qué se llama? No sé si ¿Lo podemos decir? Sí. Ah, No es decir. porque no podíamos decir marcas ni nada. Safe Creative. Ah, ok. que no es como registrar, como si lo tuvieras el registro, pero bueno, en determinado momento te puede servir para certificar que tú eso lo habías hecho antes. Sí, No eso sé. es algo. Sí, porque si no es muy costoso, cada diseño, cada tal, sería económicamente sería muy costoso.
Hay una nueva generación de artesanos que puede ser artesanos 2.0, así como con más tecnología, o sean ya no sean artesanos. Claro, eso es lo... Nosotros creemos que sí. Mientras llegues dentro del artesanos del profesor. Te sales del profesor. O sea, más tecnología. Bueno, ¡Bravo!